Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. De regreso con ustedes, un placer acompañarles a partir de este momento en la próxima hora. 3 temas son noticia, los desplegamos a través de titulares. El primero de ellos, en noticia Argentina. Dijo que no, ahora que sí, que no habría adelanto del préstamo del FMI, pero este miércoles el presidente Macri anuncia el anticipo. Economistas y políticos temen lo peor ante la frágil economía producto del paquetazo contra el pueblo. Tenemos ese análisis. Segundo tema que es noticia, Guatemala, miércoles de reacciones políticas por el antejuicio al presidente Jimmy Morales. Detrás de la investigación está la Corte Suprema y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, la misma por la que el anterior presidente, Otto Pérez Molina, está en la cárcel. Tenemos ese panorama, tenemos el análisis. Y tercer tema que es noticia, Colombia, se acaba esa luna de miel del uribismo. Bueno, nos preguntamos esto por lo siguiente. El presidente Iván Duque le da el visto bueno al proyecto de ley contra la corrupción al que su padre político, su papá político, el expresidente Uribe, le dio la espalda. Así que, ¿cómo se prevé este escenario en el Congreso, en Cámara y Senado? Lo analizamos aquí en Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia argentina, el presidente Mauricio Macri anunció este miércoles que pidió al FMI un adelanto del préstamo de 50.000 millones de dólares, pactado 2 meses atrás. Dijo que la suma devolverá la confianza a los mercados y responsabilizó de la devaluación al supuesto empeoramiento del contexto internacional. Aquí tenemos esos detalles. El presidente Mauricio Macri informó este miércoles a través de un breve mensaje grabado que pidió al FMI un adelanto de fondos del préstamo stand-by. Aseguró que el mismo permitirá retomar la confianza y el sendero del crecimiento al país. Quiero anunciarles que hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo. Esta decisión apunta a eliminar cualquier incertidumbre que se hubiera generado ante el empeoramiento del contexto internacional. Garantizar el financiamiento para 2019 nos va a permitir fortalecer la confianza y retomar el sendero de crecimiento lo antes posible. De nuestra parte, acompañaremos este apoyo con los esfuerzos fiscales necesarios, trabajo en el que venimos avanzando muy bien. 10 días atrás, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que Argentina no necesitaba un adelanto de los desembolsos del FMI de septiembre y noviembre, y señaló que estaba satisfecho con el conjunto de medidas que anunció el gobierno para recortar gastos y supuestamente fortalecer las arcas del Estado. El gobierno de Macri ya recibió 15.000 millones de dólares al momento del acuerdo en junio pasado, de un total de 50.000 millones que pasarán a engrosar la deuda externa argentina. A cambio, Macri se comprometió ante el FMI a cumplir con una meta de déficit fiscal de 1.3% el próximo año, desde el 3.8% registrado en 2017. Luego del anuncio presidencial de este miércoles, el Banco Central inyectó 300 millones de dólares al mercado para contener el efecto en el tipo de cambio. Sin embargo, el dólar alcanzó un nuevo máximo de 34,50 pesos, el 7º incremento consecutivo en pocos días. Ante la ola de precarización económica, gremios y otros sectores sociales se mantienen en constante movilización para protestar las medidas. La Confederación General del Trabajo anunció un paro general de 24 horas contra el presidente Macri el próximo 25 de septiembre. ¿Cómo finaliza este día de tanta turbulencia macroeconómica para el país, con tal nivel de preocupación? ¿Cuáles son las reacciones? De todo esto conversamos con nuestra corresponsal Sabrina Roth desde Jujuy, Argentina. Hola Sabrina, buenas noches. Adelante. Primero vamos, si te parece, con las reacciones. ¿Qué dicen sectores políticos? ¿Qué dicen sectores económicos? ¿Qué dice la gente en las calles? Sabrina. Sabrina.
Bueno, parece que tenemos dificultades con nuestra corresponsal desde Jujuy, Sabrina Roth. 7,5% el aumento de los precios del mercado interno, del gran mercado interno del dólar en Argentina. Algunos economistas dicen que se trata de una devaluación interna, pero una mirada mucho más amplia hace referencia a la culpa que hace el gobierno del presidente Mauricio Macri, que se trataría de un asunto de crisis del mercado financiero internacional. Entre tanto, lo que se anuncia como medidas de reacción son más protestas, son más paros, son más movilizaciones. Por ejemplo, dicen este viernes habrán movilizaciones de sectores de gremios educativos, tal como lo hemos visto durante esta semana. Hace 2 meses, de hecho, los profesores universitarios están en paro. Y las centrales obreras anuncian también más movilizaciones para el próximo 24 de septiembre. No tenemos a nuestra corresponsal. Vamos a avanzar con el análisis. Le pido a la producción que al momento que tengamos a Sabrina, vamos a compartir información y análisis para que tengamos una información muy completa con respecto a lo que sucede en el país. El análisis es con Juan Marino, analista político, dirigente del Partido Piquetero, está con nosotros desde Buenos Aires. Hola Juan, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros, Juan. Le preguntaba, entre otras cosas, a nuestra corresponsal, espero poderla tener en algún momento más adelante, acerca de el balance de esta jornada. El gobierno dice que la culpa es de los mercados financieros internacionales. Algunos economistas internos hablan definitivamente de recesión y de devaluación. ¿Cuál es tu visión? Estamos en un escenario de recesión, vamos hacia una mega devaluación y el riesgo de default en Argentina es cada vez más alto. El anuncio de Macri de hoy a la mañana, lejos de normalizar la situación, por el contrario, fue el preludio de una nueva devaluación, un nuevo salto cambiario en nuestro país. Ha superado un nuevo récord el dólar en Argentina y por lo tanto marchamos a una situación catastrófica económicamente. Este diagnóstico es compartido por la mayoría de los partidos políticos, la oposición política en nuestro país y los sindicatos, que caracterizamos que estamos ante un desgobierno en Argentina y estamos ante el hecho de que Macri ya no gobierna más y le ha cedido la administración de la economía al Fondo Monetario Internacional. Incluso llama la atención que algunos medios que lo han acompañado de manera permanente, como el Clarín, no pueden esconder esta misma situación. Es un quiebre justo después de estas medidas que todas le han salido mal, por lo menos para el pueblo, y habría que revisar más adelante sí o no para el bolsillo de sus amigos, los empresarios argentinos. Es un gobierno anti-empresarios, contra los empresarios. Ha generado la quiebra de más de 7.000 pequeñas y medianas empresas con los aumentos de tarifa de los servicios públicos, con las tasas de interés muy altas que han desarrollado del Banco Central Argentino para fomentar una bicicleta especulativa financiera, que ha sido la que ha generado este golpe de mercado que hoy estamos sufriendo en nuestro país. Por lo cual, lo que vemos hoy, como vos muy bien decías, es una ruptura entre el gobierno y su propia base electoral y su propia base social. Quienes votaron a Cambiemos, que es la coalición de gobierno, hoy están decepcionados, están arrepentidos, están defraudados. Macri cada día pierde más puntos en su imagen positiva, tiene una imagen negativa muy alta. Macri va hacia una derrota contundente en las próximas elecciones presidenciales de 2019. Juan, tenemos más información, así la seguimos sumando. Quédate con nosotros. En este paréntesis vamos con Sabrina Roth, está lista desde Jujuy. Sabrina, quiero preguntarte acerca de la misma visión, de las reacciones de la gente en las calles al finalizar esta jornada turbulenta para el país. ¿Cuál es esa conclusión? ¿Cuál es ese balance? Hola Tatiana, bueno, mucha preocupación porque el presidente Macri anuncia algo, dice que quiere llevar tranquilidad y a las pocas horas el dólar vuelve a dispararse a 34,50, como bien lo decían en el informe. Esto es una devaluación del 7,5% en un solo día. Y lo que más preocupa también son las contradicciones del propio gobierno. Recordemos que el 1 de agosto el ministro de Hacienda había dicho que
se iban a reducir la subasta de dólares de 100 millones a 75. El 13 de agosto llegó la misión del FMI justamente para supervisar el acuerdo que habían firmado y del que supuestamente dependía un próximo desembolso de 3.000 millones de dólares que se debería hacer el 15 de septiembre. Ese día dijeron que suspendían la subasta de dólares y uno de los puntos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional era un tipo de cambio libre. Al día siguiente tuvieron que vender 700 millones de dólares. Hoy vendieron 300 millones de dólares. El 1 de marzo el presidente Macri en el Congreso de la Nación, en la apertura de sesiones, dijo que lo peor ya había pasado. El 8 de marzo habló del inicio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. El dólar volvió a subir. A los pocos días dijo que ya la turbulencia había pasado, el dólar volvió a subir. Todos los días anuncian, dicen que la crisis está superada y lo único que sucede es que sigue empeorando y la verdad que la población está muy preocupada porque esto impacta directamente en las tarifas, en los tarifazos, en el combustible. Ya anunciaron que se espera un 20% más de incremento del combustible y esto lo dijeron ayer antes de esta nueva corrida cambiaria del día de hoy. Entonces, la gente no tiene para pagar las facturas porque los tarifazos son impagables y el dólar se dispara y no hay una perspectiva de que esto se modifique porque el gobierno insiste en las mismas políticas. De hecho, en una conferencia de prensa que improvisó Nicolás Dujovne hace una hora en la Casa de Gobierno, dijo que lo que iban a hacer es acelerar el ajuste. Esto hace que caiga la demanda interna, que cierren más empresas, que haya más desempleo. La verdad que no hay una perspectiva de que esto pueda mejorar en este contexto. Gracias, Sabrina. Muy importante escuchar esta visión para sumarla al análisis. Gracias, Sabrina. Juan, sigo contigo. Juan Mario, un analista político, dirigente del Partido Piquetero, está con nosotros desde Buenos Aires. Juan, dicen algunos analistas expertos desde Argentina que la gran preocupación tiene que ver ahora, que recae ahora en las reservas que tiene el país, que es el sustento y que es la base ante una crisis, que se está haciendo uso de estas reservas. ¿La preocupación es a ese nivel? ¿Están pensando en el escenario del inicio de la década pasada? Totalmente. Hoy el ministro de Hacienda ratificó que van a seguir dilapidando las reservas del Banco Central para financiar la fuga de capitales. Es un proceso que conduce al default. Cuando Macri hoy a la mañana anuncia que acordó con el FMI el adelanto del préstamo del FMI en su totalidad, es porque está reconociendo que hay un alto riesgo de default en nuestro país. Y como decía muy bien Sabrina, esto genera una enorme preocupación en el pueblo argentino que sabe las consecuencias que se sufre cuando hay un ajuste de este tipo, como el que ratificó hoy Dujovne, el ministro de Economía, que dijo que van hacia el déficit cero, que significa un ajuste fiscal muy grande. Hoy ya lo están sufriendo las universidades nacionales, que no tienen los fondos para terminar sus actividades en este año, en 2018, por eso hay una rebelión en el sistema educativo en nuestro país y mañana jueves va a haber una movilización multitudinaria en todo el país y especialmente en la ciudad de Buenos Aires. El día 24 de septiembre va a iniciarse una huelga general de 36 horas convocada por los 3 principales gremios nacionales, las 3 principales centrales sindicales de este país, contra el presupuesto anual de 2019 que contiene las cláusulas de ajuste del Fondo Monetario Internacional. El pueblo argentino le va a decir abajo al presupuesto de Macri y el FMI, y en ese mismo sentido es un pueblo que está planteando la necesidad de terminar con este gobierno en las elecciones del año que viene y poner en pie otro gobierno que tome medidas para resolver la crisis económica. Medidas que tienen que partir de la base de desconocer el acuerdo Macri-FMI, tomar medidas de control de cambios para enfrentar la devaluación y de nacionalización del comercio para enfrentar la fuga de capitales. Hay un contraste muy claro entre la orientación de Macri en Argentina y la orientación de Erdogan en Turquía. Erdogan está sufriendo una guerra económica, una corrida cambiaria en vuelta de mercado y decide no acudir al FMI, defender su moneda nacional contra el dólar y tomar medidas de control de cambios, y por el contrario Macri ya no gobierna más, le entregó el gobierno al FMI y vemos las consecuencias
desastrosas que implica que el FMI gobierne un país, como ya lo hemos visto en Grecia, un país que ha quedado devastado por responsabilidad del Fondo Monetario. Así que es muy importante seguir con atención la lucha política en Argentina, porque vamos a tener el día de mañana y durante todo septiembre una enorme lucha del movimiento popular y en 2019 una enorme lucha política para terminar con este gobierno fondomonetarista en nuestro país. Juan, y fíjate que en este contexto político una figura clave de la oposición es la expresidenta, actual senadora Cristina Fernández, pero justo cuando se daba toda esta situación, los medios de la derecha argentino lo que titulaban era con nuevas acusaciones por parte de la justicia contra la expresidenta Cristina Fernández. ¿Cómo entenderlo entonces justo en este contexto de cara a las elecciones del próximo año? Ella misma lo denunció el día de hoy, mientras el dólar subía a 35 pesos, que es un nuevo récord histórico en nuestro país. El juez Bonadío, que sería el juez Moro de Argentina, que responde a la embajada estadounidense, libraba una nueva orden para citar a declarar a indagatoria a Cristina y a otros dirigentes de su fuerza política, en lo que en nuestro país ha quedado claro que es un circo mediático judicial para buscar tapar las consecuencias nefastas del ajuste económico y la crisis económica en nuestro país y para proscribir y perseguir a la principal opositora en Argentina. Ella misma lo dejó muy en claro en su discurso en el Senado la semana pasada, cuando dijo que a Lula lo encarcelaron porque le puede ganar las elecciones a la derecha y persiguen a Cristina porque Cristina no para de crecer en las encuestas de cara a las elecciones del año que viene como la principal figura de oposición ante el desgobierno de Mauricio Macri. Juan, y para despedirte, estas medidas que toma el gobierno de Macri, por lo menos mientras él sea el presidente, mientras él mantenga todo su poder, no van a retroceder. ¿Qué le queda al pueblo argentino? Nos has hablado de movilizaciones de las principales centrales obreras, pero alejando, digamos, a los sectores organizados, a los sectores sindicales, ¿qué le queda al pueblo argentino? Resistir es vencer. Al pueblo argentino le queda un camino de resistencia muy importante en los próximos meses. Va a crecer muchísimo la movilización popular, no solo de los sindicatos, sino de todas las organizaciones populares. Ha habido luchas obreras que han triunfado en los últimos meses, en las últimas semanas en nuestro país, conquistando retroceder en medidas de despidos contra trabajadores, como es el caso de los mineros del sur de Argentina, como es el caso de trabajadores portuarios. Los trabajadores camioneros lograron un aumento salarial por encima de lo que pretendía el gobierno nacional, por lo cual los trabajadores han marcado el camino mostrando que si uno resiste puede ganar. Y si derrotamos el presupuesto e impedimos que se apruebe el presupuesto del Fondo Monetario Internacional, el gobierno va a quedar sin cualquier tipo de legitimidad política y apoyo político para aplicar el ajuste y vamos a estar en muchas mejores condiciones políticas para ir a un triunfo en toda la línea en las elecciones del año que viene. Pero esto es bien interesante porque fíjate, del otro lado se encuentran los educadores que lo hemos visto durante todos estos meses, esta misma jornada, 22 horas de movilización, en particular en Buenos Aires, y no logran avanzar en un acuerdo de carácter educativo que sea vinculante, que incluya calidad de la educación y que incluya reivindicaciones de carácter histórico. Así que, ¿dónde se marca la diferencia? ¿Cómo unos logran avanzar y otros pues se quedan detenidos en esta lucha? Sucede que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de María Eugenia Vidal, es como el gobierno de Thatcher, tiene una enemistad manifiesta con los docentes. Ahora mismo los docentes de la provincia de Buenos Aires, la principal provincia de Argentina, están protagonizando una huelga de 72 horas, vienen de meses y meses de huelga reclamando un aumento salarial digno, reclamando justicia por una docente llamada Sandra y un trabajador estatal llamado Rubén que fallecieron en la explosión de una escuela y sin embargo el gobierno de Macri, de Vidal, no les ha dado ninguna respuesta. El gobierno tampoco da respuesta a los docentes de las universidades y a los rectores y decanos de las universidades que le han manifestado al gobierno que no hay recursos para terminar el año lectivo, para terminar el año en las facultades, en las universidades, y sin embargo el gobierno no da una respuesta porque está empecinado en aplicar el ajuste del Fondo Monetario Internacional. Lo único que va a lograr el gobierno es que crezca la rebelión educativa,
que crezcan las tomas y ocupaciones de facultades, que crezcan los paros y las movilizaciones y que crezcan, por lo tanto, las condiciones para derrotar el ajuste del FMI en las calles, con la movilización, evitando en el Congreso, en el Parlamento, que se apruebe el proyecto de presupuesto del FMI y también en las urnas en las elecciones del año que viene. Gracias, Juan, por ayudarnos a entender la complejidad que vive actualmente Argentina. Un placer. Buenas noches. A ustedes, buenas noches. Muy buenas noches. Regresamos a la mesa a manera de síntesis, compartir con ustedes la información de nuestra multiplataforma www.telesurtv.net. El titular: gobierno argentino acuerda adelanto de fondos con el Fondo Monetario Internacional. El presidente Macri informó este miércoles que acordó con el FMI un adelanto de fondo del préstamo stand-by. Ese es el nombre que tiene esta característica del préstamo con el FMI. Según el presidente, el adelanto permitirá retomar la confianza, el sendero del crecimiento lo más rápido posible. Acordamos con el FMI, dijo Macri, adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del próximo año. El marco de una fuerte corrida cambiaria que llevó ayer al dólar a superar 32 pesos argentinos, que se devaluó más del 68% en lo que va de año. Macri culpó el empeoramiento del contexto internacional, afirmó que no hay atajos mágicos. Hay la información, reitero, lo que ustedes encuentran en nuestra multiplataforma. Y así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, seguimos con América Latina y nos iremos hasta Guatemala, hasta Centroamérica. Miércoles de reacciones políticas por el antejuicio al presidente Jimmy Morales. Detrás de la investigación está la Corte Suprema, la Comisión Interamericana Internacional contra la Impunidad de Guatemala, la CICIG, la misma por la que el anterior presidente, Otto Pérez Molina, está en la cárcel. Tenemos información, tenemos el análisis al volver en Es Noticia. En Noticia Guatemala, el presidente de la Nación, Jimmy Morales, se desliga de acusaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICIG, y el Tribunal Supremo Electoral sobre la posible financiación ilegal de su campaña en 2015. Entre tanto, se instala en el Congreso la comisión que analizará la retirada de la inmunidad del presidente, si es el caso, para que proceda la investigación judicial en su contra. Aquí tenemos esos detalles. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, afirmó este miércoles que ganó las elecciones 2015 de manera limpia y transparente, por lo que asegura que las acusaciones en su contra sobre presunto financiamiento electoral ilícito corresponden a intereses de terceros por ganar posiciones en la política nacional. El mandatario es acusado de recibir casi $2 millones de forma ilegal durante los comicios presidenciales sin reportarlos al Tribunal Supremo Electoral, por lo que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en su país solicitaron fuera despojado de su inmunidad. Ambos organismos presentaron una investigación a mediados de 2017 que revelaba irregularidades en el financiamiento del partido gobernante Frente de Convergencia Nacional, que dio la victoria a Morales. Se estableció que el señor Jimmy Morales, en su calidad de secretario general, no reportó la aportación de recursos destinados directamente al pago de los fiscales electorales e impresiones de volantes que participaron en su representación. La víspera, el Congreso guatemalteco conformó una comisión pesquisidora que analizará si existen motivos o no para activar el antejuicio a Morales y pueda ser enjuiciado. La comisión está integrada por 5 diputados electos mediante un sorteo, cuyo objetivo será escuchar a las partes involucradas y entregar un informe al Parlamento con sus conclusiones en un plazo no mayor a 60 días. Aunque la comisión quedó conformada por mayoría opositora, Morales tiene alianzas en el Parlamento. El vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos, sobre quien también pesa una petición de desafuero por corrupción, anunció que hará todo lo posible para evitar que el antejuicio al presidente prospere.
Hace un año el Congreso votó en contra de que Morales fuera despojado de su inmunidad. Jimmy Morales se convirtió en presidente de Guatemala cuando el país sufría las consecuencias de la corrupción del gobierno de Otto Pérez Molina. Hoy el mandatario enfrenta acusaciones similares a las que pesan sobre su antecesor, mientras la indignación y el descontento social continúan en aumento. Como les decíamos en titulares, aquí en Noticia, miércoles de reacciones, ¿cuáles son? Vamos a Ciudad de Guatemala con Mario Rosales para que nos cuente de ello. Mario. Hola, ¿qué tal? Un saludo para ti y toda la audiencia de Telesur a esta hora. Bueno, acá en Guatemala ya ha quedado conformada esta comisión pesquisidora para el antejuicio contra el presidente de la República. Digamos que ahora lo que procede es que la comisión pues convoque a un cronograma de actividades. La ley dice que tienen que convocar a todas las partes involucradas, Ministerio Público, Comisión Internacional contra la Impunidad, también al presidente de la República y luego entregar un informe. La ley les da hasta 60 días para entregar un informe, si procede o no retirarle la inmunidad al presidente Jimmy Morales. La expectativa es si se van a tardar esos 60 días o si esto lo harán de una forma más rápida. El presidente de la República ya ha reaccionado ante esto, ha dicho que será respetuoso del proceso, que confía en las instituciones, pero ha dicho una frase el día de hoy, que él fue electo de una forma transparente y limpia, quizá dando a entender de que no hay ningún proceso que achacarle o que investigar en cuanto a la elección del año 2015, y es que se le está queriendo levantar la inmunidad para investigarlo. ¿Por qué no reportó $1.210.000 que le fueron dados por empresarios que ya confesaron incluso que le dieron este dinero? Así que por ese motivo de financiamiento electoral ilícito es que se le quiere levantar la inmunidad. En la información a esta hora volvemos con ustedes. Gracias, Mario. Te recibimos para pasar de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Sandino Asturias. Él es analista internacional, es politólogo, coordinador del Centro de Estudios de Guatemala que hace monitoreo y seguimiento a temas de seguridad, justicia y derechos humanos. Hola, Sandino. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Tatiana, un abrazo. Muchas gracias. ¿Qué sustento jurídico tiene esta investigación contra el presidente Jimmy Morales? Primero quiero preguntarte sobre la justicia, luego, por supuesto que debemos profundizar en los hechos políticos que rodean esta investigación. Bueno, el sustento jurídico, este es el tercer antejuicio contra el presidente y creo que no será el último. La base jurídica es que el antejuicio es una figura que protege la investidura de altos funcionarios públicos, los cuales requieren un procedimiento previo antes de iniciar un proceso de investigación total sobre hechos que se puedan imputar a un alto funcionario. Que es una protección que en realidad se da para la función pública, no es a la persona. Incluso de lo que está siendo procesado el presidente es de manejos de fondos ilícitos, es decir, el financiamiento electoral ilícito es la figura jurídica en la cual él presuntamente cometió en tiempo que era secretario general y candidato presidencial. Y de hecho, es decir, Sandino, no es una acusación muy, muy grave. Dineros ilícitos dentro de una campaña. Y los empresarios, como bien nos decía Mario hace solamente un minuto, lo han confesado, han dicho que evidentemente le entregaron ese dinero. Exactamente. Esa es la condición diferente en la investigación de este antejuicio del que fue hace un año. En este periodo lo que se ha ido acumulando pruebas en contra del presidente y lo que se ha hecho es ya una confesión de ese $1 millón que se le entregó y no reportó al Tribunal Supremo Electoral y por lo tanto no se sabe qué se hizo con ese dinero. Por lo tanto ahí estamos desde el punto de vista judicial en un proceso de investigación que ya tiene tiempo, que se han ido acumulando pruebas y que en este momento se encuentra en una fase siempre preliminar de investigación porque goza de antejuicio y por lo tanto no puede ser investigado por su investidura. Pero es legal, es el Ministerio Público y la CICIG la que lo están acusando
ya hay procesados empresarios que confesaron haber dado este $1 millón al presidente de manera ilícita, y el Tribunal Supremo Electoral además tiene un proceso de cancelación a su partido por el mismo motivo. Es decir, ya el partido está en proceso de cancelación y los que dieron el financiamiento confesaron ante juez que dieron ese financiamiento electoral ilícito. Por lo tanto, lo que se espera es que el procedimiento que tiene el Congreso, que es quien levanta ese antejuicio, sea un procedimiento objetivo. Irá al Ministerio Público a presentar las pruebas, por supuesto que irá el presidente a dar sus pruebas de descargo, y en un periodo determinado esta comisión y el Congreso en el Pleno decide si se le quita esta prerrogativa que es el antejuicio que tiene el presidente. Sandino, si esto ocurre... Sí, dime, para plantearte una pregunta sobre la CICIG. Sí, si esto ocurre, es decir, si el presidente le ha retirado antejuicio, lo único que ocurre es que puede ser ya investigado, sus cuentas, dónde fue depositado ese dinero. O sea, lo que ocurre es que avanza la investigación. Es decir, no quiere decir que si le quita el antejuicio ya no tenemos presidente. Lo único que le levantan es la inmunidad que tiene para ser investigado. Investigado, habrá un procedimiento más adelante para ver si es o no es responsable por los delitos y por las imputaciones que tiene. Ese es el proceso de carácter judicial. Ahora, quiero preguntarte tu visión acerca de la CICIG. De nuevo aparece, recordando lo que sucedió hace muy pocos años, en toda su participación en las investigaciones en contra del presidente y sus más cercanos colaboradores, Otto Pérez Molina. ¿Qué visión tienes en este momento de este papel? Para algunos heroico, para otros no tendría nada que hacer allí porque es un asunto de la justicia interna del país. ¿Cuál es tu visión? Mira, en primer lugar, es el Estado de Guatemala el que pidió hace 8 años que Naciones Unidas acompañara y apoyara la institucionalidad para un objetivo muy específico, es desarticular los aparatos clandestinos de seguridad que estaban incrustados en el Estado como producto de la guerra sucia. Hay que decir que Guatemala tuvo una guerra sucia, y sobre todo las entidades de inteligencia militar se infiltraron en el Estado, y los acuerdos de paz mandataron que eso debía ser extirpado. Estas estructuras funcionan dentro del Estado, en las aduanas, en el ejército, en el poder judicial, en todos lados se incrustaron estas estructuras, sobre todo contra insurgentes. Es el Estado de Guatemala que pide a Naciones Unidas apoyo para desarticularlas, y CICIG lleva 8 años específicamente sacando estas estructuras que son parte del poder económico, del poder militar y del poder político, que han cooptado el Estado en función de estos intereses particulares. Por eso, mi valoración es que ha ayudado a la institucionalidad, ha ayudado al Ministerio Público, y por primera vez están en el banquillo de los acusados grandes poderosos. Por ejemplo, los financiadores del Jimmy Morales son los 5 de las familias más importantes del poder empresarial de Guatemala, y el partido de gobierno y estructuras militares que están entre estos dos. Es decir, el papel que ha jugado es ir rompiendo estructuras de impunidad que están incrustadas desde la guerra y desde la contrainsurgencia en Guatemala. Ahora, con respecto a la misma clase política, ¿se percibe realmente que hay un sector que lo proteja, sobre todo en el Congreso de la Nación, cuando vemos que hay otros congresistas imputados por casos de corrupción? Exactamente. O sea, como lo que se está revelando es una estructura que ha tenido el control económico financiero de los partidos y del sector empresarial y del poder militar, por supuesto que hay una gran cantidad de diputados que tienen procesos abiertos y una gran cantidad de funcionarios. Por lo tanto, estamos frente a ir rompiendo esas estructuras de impunidad, y esto la ciudadanía
ha jugado un papel fundamental en manifestarse apoyando esta lucha contra la corrupción y la impunidad. Pero por otro lado, por supuesto que estos políticos implicados quieren protegerse. Pero estamos en un año preelectoral en Guatemala y por lo tanto los diputados tienen que saber, y lo saben, que si ellos siguen protegiendo al presidente, nunca más van a ser reelectos en el Congreso de la República. Y por lo tanto hay una oportunidad de que pueda avanzar este antejuicio a partir de que estamos viviendo un momento preelectoral y la mayoría de diputados quieren reelegirse. Por lo tanto, puede ser que la presión social pueda influir en esta decisión, como pasó justamente con Otto Pérez Molina hace 4 años, cuando el Congreso en su unanimidad votó para quitarle antejuicio, incluyendo su partido, le quitó el antejuicio al presidente Otto Pérez Molina. Veremos qué pasa ahora, porque efectivamente ahora hay mucho más procesos abiertos contra los propios diputados. Y veremos también, será producto de análisis en otro momento, si la población realmente escoge bien, porque estas situaciones que se dan son también producto de las decisiones que toma el pueblo en las urnas. Sandino, muchas gracias. Gracias por ayudarnos a entender esta situación. Buenas noches. Bueno, buenas noches, Tatiana, un abrazo. Un abrazo y muchas gracias. De regreso con ustedes a la mesa, también a manera de síntesis, como compartimos con ustedes, el titular de nuestra página, Guatemala, crean comisión para indagar ante juicio al presidente Jimmy Morales. Aquí tenemos, si usted desea encontrar más información, aquí está. El Congreso de Guatemala designaba la comisión pesquisidora para ser exactos, que se encargará de decidir al antejuicio contra el presidente Morales, investigado por financiamiento electoral ilícito. La comisión está integrada por 5 diputados, fueron elegidos por un sorteo en el que fueron electos los diputados Luis Fernando Montenegro, Carlos Nájera, Fidel Reyes, Rudy Pereira y Boris España. La comisión se encargará de escuchar a las partes, examinar los expedientes para luego entregar un informe al Parlamento de la Nación Centroamericana en un plazo no mayor de 60 días. Recordemos que precisamente con respecto al plazo hay gran expectativa, tal como nos informaba nuestro corresponsal Mario Rosales desde Ciudad de Guatemala. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, seguimos en América Latina, otro país, Colombia. ¿Se acaba acaso la luna de miel del uribismo? La pregunta planteada por lo siguiente: el presidente Iván Duque le da el visto bueno al proyecto de ley contra la corrupción al que su papá político, el expresidente actual senador Álvaro Uribe, le dio la espalda definitivamente. ¿Cómo se prevé entonces este escenario en el Congreso? ¿Qué pasará con el uribismo, con la relación entre Duque y Uribe? Pues lo analizamos aquí al volver en Es Noticia. En Noticia Colombia, a 3 días de la consulta anticorrupción, una fractura política se asoma. Este miércoles, el presidente de la Nación, Iván Duque, radicó el proyecto de ley contra la corrupción que propone sanciones a empresas, no solo corporativas, también a gestores y propietarios. Es contra la política corrupta del país. Una iniciativa rechazada por el expresidente, actual senador Álvaro Uribe, y por supuesto por su partido Uribe Centro Democrático. En puño y letra. Así fue rubricado este miércoles el nuevo proyecto de ley para combatir la corrupción. El presidente Iván Duque aseveró que es un proyecto por el cual se adoptan medidas para vencer el cáncer de la corrupción. Este es un proyecto que ratifica el compromiso de todo un país de rechazar la corrupción. La corrupción es un cáncer, es una amenaza que tenemos que vencer. No tiene color político la defensa de la ética pública. No tiene color político la lucha contra la corrupción. Es una tarea de todos
y el día de hoy lo ratificamos. La víspera, el mandatario convocó a los promotores de la consulta y representantes de partidos políticos para analizar la agenda legislativa en relación a la erradicación de la corrupción. La ex senadora y promotora de la consulta, Claudia López, pidió al presidente compromiso y disposición para trabajar en un documento que le dé cumplimiento a los 7 mandatos de la consulta votada por más de 11 millones de ciudadanos este domingo. El apoyo de Duque a la consulta marcó un punto de quiebre político con el uribismo. Aunque el expresidente y líder del partido Centro Democrático, Álvaro Uribe, mostró su apoyo a la consulta en un inicio, días antes de la misma cambió de opinión y se convirtió en su gran opositor, calificándola de engañosa. Colombia tiene una escala de corrupción alarmante. Según datos del Contralor General Edgardo Maya, cada año la corrupción le roba al país más de 18.000 millones de dólares. Además, le quita 5% del Producto Interno Bruto, 15% del presupuesto nacional y afecta por sobornos y coimas el 18% de la contratación pública del país. Seguimos con más información a esta hora. Nos vamos hasta Bogotá, la capital colombiana, con Paola Fernández. Hola, Paola. ¿Se conoce, hay fecha para iniciar el debate del trámite legislativo de este proyecto anticorrupción? Tatiana, cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Miren, recordemos primero que los promotores de la consulta anticorrupción habían dicho que los primeros días de esta semana iban a radicar el proyecto de ley para llevar estos 7 puntos ante el Congreso. Lo que se ha dicho por parte tanto del gobierno nacional como de los promotores de la consulta es que todo depende de la reunión que se está sosteniendo en este momento. Reunión que estaba programada para las 6 de la tarde, se demoró un poco más. Varios líderes de partidos políticos, voceros de distintos partidos llegaron hasta la Casa de Nariño. Allí están, por supuesto, los promotores de esta consulta encabezada por Claudia López. Ellos están a puerta cerrada, reunidos con el presidente Iván Duque. ¿Qué temas están abordando? No solamente estos 7 puntos de la consulta anticorrupción, sino el proyecto de ley propuesto por el gobierno de Iván Duque. Coincidencias, diferencias, y lo que han dicho es que buscan elaborar un texto o elaborar normas para poderlas llevar al Congreso, pero la petición puntual que han hecho los promotores de la consulta anticorrupción es que se le haga un llamado de urgencia al Congreso de la República para que adelante el trámite de estas normas que van a ser llevadas para luchar contra la corrupción. Entre los temas que se llevarán también no solamente está el bajar el salario a los congresistas, que era uno de los puntos de las preguntas de esta consulta, y bajarle también el salario a los altos funcionarios, entre otros temas, sino que se ha dicho que van a evaluar también el tema de los organismos de control, replantear qué está pasando con estos organismos, por qué se permite tanta corrupción en todas las entidades del Estado, pero también acabar con el voto preferente. Esto también a propósito de lo que ha estado sucediendo el día de hoy, como por ejemplo el Movimiento Colombia Humana, que se le negó la personería jurídica por parte del Consejo Nacional Electoral. Lo que se ha dicho es que el tema de los partidos políticos y el sistema de votación debe ser replanteado. Esto también porque hay corrupción en el proceso de las elecciones, no solamente con el tema del conteo de votos, con el escrutinio de votos. Vimos todo el escándalo que hubo en Colombia con el tema de los formularios C14, las modificaciones que se le hacen a estas cifras electorales, sino también a los procesos de elección, porque esto permite que haya corrupción y compra de votos, que el Congreso esté conformado de manera irregular. Todos estos puntos están siendo evaluados en este momento en la reunión que sostiene a esta hora el presidente Iván Duque con los promotores de la consulta anticorrupción, pero también con voceros y dirigentes de los partidos políticos en Colombia. Y brevemente preguntarte, ¿está el expresidente Uribe, actual senador, en esta reunión, o algún representante de Uribe Centro Democrático, Paola? Miren, hay expectativa y se esperaba, por ejemplo, la llegada de Gustavo Petro, líder de oposición, y de Álvaro Uribe Vélez. Hasta lo que conocimos, habían llegado representantes de distintos partidos políticos, pero estos dos líderes, justamente el líder de oposición y el líder de extrema derecha, Álvaro Uribe Vélez, no habían notificado su asistencia, aunque algunos de los integrantes de sus partidos sí están haciendo presencia en este momento en la reunión. Muy importante conocer las conclusiones, porque de esto deriva parte de los ecos en términos positivos de esta consulta anticorrupción. Valga decir que no pasó, pero ahí está presente el tema. Gracias, Paola. Buenas noches.
Vamos a pasar así con el análisis. Para ello nos acompaña Daniel García Peña Jaramillo, profesor universitario, historiador, periodista político. También con nosotros desde Bogotá. Profesor, un placer saludarle. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias. Pues partiendo de lo que suceda esta noche, realmente podemos hablar que comenzamos a evidenciar fracturas dentro del uribismo, y esto tiene que ver con un hecho fundamental. Sí, el presidente llama a los promotores de la consulta y empiezan a buscar la sintonía con respecto a un proyecto de ley anticorrupción. Vemos que el mayor opositor de ellos, que así sigue marcando su postura, es el expresidente Uribe. Sí, sin duda. Yo creo que eso hace parte de lo que se ha venido evidenciando desde el mismo día de la posesión del presidente Duque. Ese día, el 7 de agosto, justo antes de tomar posesión y dar su discurso, el presidente del Senado, del Centro Democrático, hizo un discurso totalmente distinto en tono y en sustancia, un discurso beligerante, absolutamente radical, que contrastó desde ese primer día con el tono conciliador, mucho más de llamar a la unidad de Duque. Desde ese entonces hemos visto que efectivamente las relaciones entre Duque y su partido, porque recordemos que Duque fue elegido como candidato del Centro Democrático, también ha mostrado diferentes momentos de tensiones en la elección del Contralor. Por ejemplo, el Centro Democrático quedó en una minoría y los otros partidos que hacen parte de la coalición del gobierno se apartaron y dejaron solos a Uribe y al Centro Democrático, mostrando cómo de alguna manera u otro, si bien es el partido, el Centro Democrático, de mayor representación en el Congreso, por sí solo no puede lograr los votos necesarios. Y esto ha sido parte de las tensiones que se han venido dando con el gobierno Duque. De hecho, en su nombramiento del ministro de su gabinete no hay representantes explícitos de los partidos. Él optó por empresarios, por líderes de los gremios económicos, mostrando de alguna manera cierta independencia frente a estos partidos, y todas estas cosas pues obviamente han generado elementos de malestar, particularmente en el Centro Democrático y los sectores más cercanos al presidente Uribe, para no hablar de temas como el tema de la paz, donde Duque ha sido mucho más moderado. Una cosa fue su discurso como candidato en las elecciones, pero una vez ya sentado en la presidencia se ha visto mucho más pragmático. La comunidad internacional ha insistido en que se mantenga el proceso de paz, y hasta ahora pues no se ha visto esa línea dura de hacer trizas los acuerdos como se había planteado en cada uno de los debates. De tal manera que sí estamos viendo que en la coalición de gobierno hay tensiones. Efectivamente no hay que olvidar que si bien, como decía ahora, Duque fue elegido como candidato del Centro Democrático, él hizo parte también de una coalición. De hecho, ganó una consulta y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez representa el Partido Conservador, está también el Partido Liberal, el Cambio Radical, el Partido de la U, que hicieron parte de la coalición en el gobierno de Santos, muchos de los cuales ahora están con una actitud independiente, pero de que ellos depende la gobernabilidad de Duque. De tal manera que efectivamente las relaciones entre Duque y Uribe se han tensionado, pero yo no me atrevo a hablar de un divorcio, ni creo que estemos ante una ruptura. Por un lado, Duque no tiene, digamos, el peso político propio que pudo haber tenido hace 8 o 6 años Santos, cuando Santos, según la versión de los uribistas, traicionó a Uribe. No veo a Duque. ¿Será que eso es, profesor García Peña, lo que el presidente Iván Duque está buscando a través, por ejemplo, de esta oportunidad? 11 millones de personas votan en la consulta anticorrupción por el sí, para que todo esto realmente avance, una nueva Colombia, como tantos y tantos lo decían. No pasa, pero retoma él ese discurso dándole precisamente la espalda al uribismo. ¿Será eso exactamente lo que está buscando, comenzar a alejarse y crear su propio camino?
Yo creo que sí, yo creo que eso es uno más de diferentes aspectos en los cuales él está buscando afianzar su propio camino, y es muy significativo que en este tema de corrupción haya leído correctamente lo que está pidiendo la opinión pública y el país en general, y en ese sentido, por supuesto, que esto va a generar va a aumentar las tensiones que ya venían dándose con el DIVI, con los sectores más duros del Centro Democrático. Muchas gracias, profesor García Peña, por este análisis. Buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches también para ustedes. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Gracias a todos por habernos acompañado. Recuerden nuestra cita de mañana jueves, 8:30 de la noche, hora local aquí en Caracas, en Venezuela. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales. @NoticiaTLSur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Nos quedamos con esas imágenes aquí en América Latina. Le hacemos seguimiento permanente a la situación del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Hasta la próxima, entonces sigan con nosotros.